Hola, estimados estudiantes de segundo medio del Liceo Polivalente María Reina. En esta oportunidad vamos a revisar las guías de física número 4, 5 y 6. Y como siempre vamos a ir compartiendo para revisar los conceptos más importantes y también desarrollar los ejercicios que estaban propuestos en estas guías. Vamos allá. Bueno, para comenzar, ¿cierto? Vamos a comenzar a ver los contenidos de segundo medio, que tienen que ver, en este caso, ¿cierto?, con la evolución de los modelos del cosmos, más bien del sistema solar, y esto lo hacemos como continuación de los contenidos del primero medio que estuvimos revisando las guías número 1, 2 y 3. Entonces, a ver, la astronomía, como a lo mejor en un momento se los mencioné, se viene dando desde hace mucho más tiempo del cual se fue formalizando. Vamos a partir nosotros, ¿cierto?, con algunos personajes importantes, ¿cierto? Pero antes de eso, decir que los modelos del cosmos surgen de la observación de la naturaleza, surgen de la observación del cielo nocturno. Por lo tanto, ¿cierto?, en ese sentido, esta historia de la evolución de los modelos, ¿verdad?, parte principalmente en Grecia. Eso no quiere decir que anterior a esto, ¿verdad?, otros pueblos, tanto de Europa como también de nuestra América Latina, ¿cierto?, se hayan preocupado de estos menesteres. Es importante mencionar a los pueblos mayas, por ejemplo, a los incas, ¿por qué no a los mapuches? Ya todos estos pueblos tenían sus cosmogonías y tenían una visión, ¿cierto?, de la formación del universo. ¿Ya? ¿Qué elementos eran importantes en la astronomía antigua? Bueno, el Sol, la Luna y las estrellas. De ahí en adelante parte esta historia. Y vamos a comenzar, ¿cierto?, hablando los aspectos más importantes de algunos personajes, como por ejemplo Aristóteles. Aristóteles de la Grecia antigua, si bien se abocó principalmente a la matemática, también se abocó a la ciencia. Y es el principal gestor de lo que hoy día se conoce como mecánica en física. ¿Ya? Hablando un poco, ¿cierto?, de los elementos de la naturaleza, se refirió al universo de manera, digamos, general, pero principalmente sentó las bases de lo que hoy día se conoce como la mecánica en la ciencia física. Ya. Después tenemos a Ptolomeo. ¿Cómo no nombrar a Ptolomeo, cierto?, cuando hablamos de astronomía. Él es uno de los científicos de la Grecia antigua que, si bien es cierto, postuló un sistema geocéntrico, vale decir, la Tierra está al centro de todos los demás elementos del universo, que cuando hablamos del universo en la astronomía antigua estamos hablando principalmente del sistema solar, que es lo que más cercano se veía, y algunas estrellas, ¿verdad?, que son las más importantes, algunas constelaciones. A ver, él, ¿cierto?, propuso un modelo geocéntrico, repito, con la Tierra como centro de este sistema solar o de este universo, pero principalmente, ¿cierto?, él propuso la excentricidad de las trayectorias de los planetas. ¿A qué me refiero con excentricidad? De que no giraban en círculos perfectos. Propuso una idea, ¿ya? Ahora, ¿cómo llegó a esto? Porque cuando observamos los planetas, ¿cierto?, los planetas parecen a veces avanzar y luego al día siguiente retroceder. Y eso tiene una explicación que la hace muy bien después Johannes Kepler, ¿ya? Que eso es lo próximo que vamos a ver en la próxima guía. Él explica muy bien por qué pasaba eso, pero en este momento no sabían por qué, solamente se le atribuía una excentricidad. ¿Sí? Ptolomeo entonces, modelo geocéntrico, excentricidad de las trayectorias de los planetas. Una cosa importante, hasta, digamos, la Edad Media principalmente se pensaba que solamente habían 5 planetas. Los planetas eran Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y Júpiter. Solamente se conocían 5 planetas. Los otros planetas fueron descubiertos bastante tiempo después. ¿Ya? Bueno, aquí se muestra, ¿cierto?, la Tierra al centro y una luna, ¿cierto?, girando una órbita excéntrica. Hoy día sabemos que la luna tiene una órbita casi circular, pero la luna es un satélite natural de la Tierra, no es un planeta. Ya. Después, ¿cierto?, siglos después, fíjese que aquí yo voy a mostrar, de nuevo me voy a devolver,
Este señor, Claudio Ptolomeo, ¿cierto? Estamos hablando del 100 al 170 después de Cristo. Sin embargo, bastantes siglos después, 1473, hasta 1543, donde vivió, ¿cierto? Señor Nicolás Copérnico, ¿ya? Desde ahí recién, ¿cierto? Se retoma la idea de un pensador griego de la época de Copérnico, perdón, de Ptolomeo, ¿cierto? Llamado Aristarco. El señor Aristarco había propuesto hace muchos siglos atrás, en la época de Ptolomeo, que la Tierra, ¿cierto?, no estaba en el centro, sino que el Sol estaba en el centro. Bueno, Copérnico retoma esa idea, ¿cierto?, y pone al Sol al centro de este sistema solar, de este universo, ¿ya? Y la verdad que fue una idea bastante discutida, sobre todo por la iglesia. Vamos a ver después que Galileo tuvo muchos problemas con la iglesia de ese tiempo por postular que la Tierra ya no era el centro del universo, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Aquí se plantea un nuevo modelo de sistema solar heliocéntrico. Helio, Sol, ¿cierto? Y está al centro. Ahora, ¿qué pudo rescatar, ¿cierto? Copérnico de Ptolomeo rescató, ¿cierto? Que los planetas tienen movimientos, ¿verdad? Retrógrados. ¿Qué quiere decir eso? Que el planeta avanza unos días y luego retrocede. Pero eso principalmente se explica por las órbitas elípticas, ¿ya? Es importante, estudiantes, que vayan mirando los videos que yo voy dejando en estas guías, porque esos videos van complementando la idea principal de la guía. Ya, ahí están los 5 planetas que se conocían y el Sol en el medio. Todavía se pensaba que habían capas, ¿verdad? El Sol estaba en el centro y las otras capas estaban ocupadas por los planetas. Y la última capa al final, siendo estática, es las estrellas. Hoy día sabemos que las estrellas no son estáticas. Y nos pasamos a Galileo. Bueno, Galileo, ¿cierto? Es un poco posterior a Copérnico, ¿ya? Estamos hablando de unas décadas después. Y él sigue, ¿cierto? Retoma esta idea de un sistema heliocéntrico. Y la verdad que ya en ese tiempo, ¿cierto? Él tuvo bastantes problemas con la iglesia. De hecho, tuvo que retractarse de eso ante la iglesia, ante el Papa, y, ¿cierto? Quedó con confinación en su domicilio. Y finalmente muere ahí Galileo, ¿cierto? Confinado, encerrado. Eh, y además murió sin visión, porque una de las cosas que hizo también Galileo, ¿cierto?, es observar el Sol, cosa que hoy día sabemos que no se puede hacer. Ya observó el Sol, mejoró el telescopio, que el telescopio, ¿cierto?, era una especie de juguete que él descubrió en algún país de Europa, y lo perfeccionó, ¿cierto? Y con eso empieza a observar. ¿Qué es lo que observa? Los cráteres de la Luna. Observa las primeras, ¿cierto? 4 y las más importantes 4 lunas eh, de Júpiter, que son Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Ella las observó en ese tiempo. Con eso, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Confirma que Júpiter podía ser, ¿cierto?, una especie de mini sistema solar, donde Júpiter representaba al Sol y las lunas de Júpiter representaban a los planetas. Entonces él estaba confirmando la teoría heliocéntrica, ¿ya? Galileo Galilei, ¿cierto? Muy, muy importante. Bueno, hay otro personaje que no se menciona acá en esta guía, que es Tycho Brahe. Tycho Brahe también fue un importante astrónomo que estuvo trabajando con Johannes Kepler, y bueno, al morir Tycho Brahe, ¿cierto? Se descubre que planteaba un sistema geoheliocéntrico. Más adelante hay una pregunta que yo la voy a explicar, ¿verdad?, en las actividades de esta guía, ¿ya? Bueno, ahí tenemos algunos personajes importantes. Nos faltan todavía, pero, ¿cierto?, estamos comenzando recién. Ya, aquí hay un video, ¿cierto?, que es importante que lo vean, si pueden, para complementar algunas ideas. Ya, actividades de esta guía. Complete, ¿cierto?, el cuadro comparativo entre los modelos de Ptolomeo y Copérnico. Bueno, yo puse acá algunas cosas, ¿ya? Dice Ptolomeo, modelo planetario geocéntrico. Copérnico, modelo planetario heliocéntrico. Las diferencias. Ptolomeo, el Sol y la Luna presentan movimientos diferentes al de los demás planetas. Copérnico, el Sol se encuentra en el centro, los planetas se mueven en torno a él. Y las similitudes es que, cierto, Ptolomeo y Copérnico desarrollaron una teoría respecto al movimiento de los planetas, independiente de quién era el centro, el Sol
o la Tierra. O sea, estamos hablando de que ambos, ¿cierto?, se fijan en que los planetas tienen un movimiento errático, ya retrógrado, que se devolvían en su trayectoria, no avanzaban como uno esperaría, ¿ya? Y eso tenía que ver con las órbitas elípticas. Bueno, los griegos le llamaron a estos objetos, ¿cierto?, planetas, que significa errante. Ya, investigue los aportes de la astronomía de Aristarco de Samos. Descubre que los planetas orbitan al Sol y no a la Tierra. Es el primero en postular un modelo heliocéntrico, idea retomada varios siglos después por Copérnico, lo que les mencionaba antes. Eratóstenes de Cirene, científico y filósofo de la antigua Grecia, que entre otros estudios estimó con bastante precisión el diámetro de la Tierra. Ya hay un experimento que hizo él, ¿cierto?, para demostrar, ¿cierto?, cuánto medía el perímetro de la Tierra, o la circunferencia, y con eso calculaba el diámetro. La verdad que se acertó bastante cerca. Hiparco de Nicea, científico de la Grecia antigua, quien estimó con gran exactitud para su época la duración del año. Ya, hasta ahí están las preguntas, y ahora vienen las alternativas. Ya dice, entre los aportes que hizo Galileo Galilei se puede mencionar, perfeccionó el telescopio, ¿cierto?, y observó las manchas solares, 1 y 3. Aristarco de Samos fue uno de los pensadores griegos que propuso un sistema heliocéntrico del sistema solar. Según el modelo aristotélico, el universo estaba formado por dos regiones esféricas y la Tierra era que se encontraba en el centro. Los primeros modelos que explicaban el movimiento de los astros surgieron en Grecia. Insisto con esto, no quiere decir que los seres de la antigüedad, ¿cierto?, no observaran el cielo. Sí lo hacían, pero no propusieron, ¿cierto?, ninguna teoría. Calculó la distancia de la Tierra al Sol, de la Tierra a la Luna, el diámetro del Sol y el de la Tierra, entre otras mediciones. Esto se refiere a Eratóstenes. Se dice que los aportes de Aristóteles al mundo occidental fueron, bueno, definió conceptos que dieron origen a la mecánica. La mecánica tiene que ver con movimiento, con fuerza, ya esa rama de la física. Ptolomeo postulaba que la Tierra giraba en torno al Sol, la excentricidad de las trayectorias de los planetas. ¿Ya? Bueno, la respuesta es solo dos. Ya, Ptolomeo postulaba que la excentricidad de las trayectorias de los planetas, la Tierra gira en torno al Sol, eso no lo dijo él. Él pensaba que la Tierra estaba fija. En Alejandría vivió Hipatia. Ella era, bueno, eso no está en la guía, ¿cierto? Hipatia trabajaba en la biblioteca de Alejandría y era matemática y astrónoma. Muchos años después de Ptolomeo, el astrónomo Nicolás Copérnico propuso un sistema solar donde todas estas que están acá. El Sol está al centro y los planetas giran en torno a él. Las órbitas de la Tierra y los demás planetas se movían simultáneamente. Mercurio y Venus tenían un brillo variable durante el año. El sistema propuesto por Tycho Brahe es, ahí está, geoheliocéntrico, ¿ya? Eso quiere decir que el Sol y la Luna giran en torno a la Tierra, y el resto de los planetas conocidos, Mercurio, Venus, Marte y Júpiter, giran en torno al Sol. Y uno de los fenómenos que observó Galileo con su telescopio fue los 4 principales satélites de Júpiter que ya los mencioné antes. Con esto terminamos la guía número 1, vamos a la número 2. Perdón, la número 6 ahora, 5, perdón, estamos en la 4, vamos a la 5. Y la 5, ¿cierto? Ya comenzamos con las dos grandes leyes y que son las más importantes y que han servido incluso hasta para lanzar satélites que orbiten la Tierra, ¿cierto? Y sacar naves tripuladas de la Tierra. Me refiero, ¿cierto?, al señor Kepler. Johannes Kepler, ¿cierto? Ahí está el año en el que vivió. Él, entre otras cosas, postuló las bases matemáticas para las órbitas de los planetas que hasta ese momento no se conocían. No se sabía muy bien porque se pensaba que las órbitas eran circulares, ¿ya? Y eso traía una serie de problemas al calcular algunos datos, ¿ya? Entonces, aquí partían con una actividad que yo puse un video de link aquí, cómo se construye una elipse. Bueno, una elipse principalmente es una circunferencia que está como desfasada. De tener un centro vas a tener dos centros que se llaman focos, ¿sí? Entonces, los planetas giran en una órbita que es elíptica y no circular. Y hay una pregunta, ¿cierto?, abierta ahí que dice, ¿cree usted que los planetas giran en órbitas circulares en torno al Sol? ¿Por qué? La dejo abierta. Y vamos a pasar inmediatamente a las 3 leyes de Kepler que son las más importantes.
La primera ley de Kepler, ¿cierto?, postula que los planetas giran en torno al Sol en órbitas elípticas, donde el Sol es uno de sus focos. En el video, ¿cierto?, instructivo que estaba más arriba, sale específicamente que es un foco en la elipse. ¿Ya? Entonces, primera ley, los planetas giran en órbitas elípticas en torno al Sol. Por ende, vamos a tener un punto donde está más alejado, que se llama afelio, y un punto más cercano que se llama perihelio. ¿Ya? Ahí está la parte, digamos, de la parte matemática de la elipse. Es una figura plana matemática, ¿ya? Donde yo puedo encontrar la ecuación de la elipse, pero eso ya es matemática que no nos vamos a meter con eso. ¿Ya? La segunda ley. Bueno, la segunda ley, ¿cierto?, es muy importante también porque explica que un planeta, cuando se mueve en torno al Sol, va a haber momentos en que se va a mover más rápido y otros que se va a mover más lento. ¿Dónde se mueve más rápido? Se moverá más rápido un planeta en el perihelio cuando pasa cerca del Sol, ¿ya? Y se va a mover más lento cuando está pasando más alejado del Sol, en el afelio. Ahora, estas A1 y A2 que se ven acá son las áreas barridas. Ese es un vector, una flechita, que se mueve, ¿cierto?, del punto P1 al punto P1'. Esa área A1 es exactamente igual al área 2, pero las velocidades son distintas. ¿Ya? Esa velocidad se llama velocidad aerolar, que tiene que ver con el área barrida respecto del tiempo que se mueve. Esa es la segunda ley. Por lo tanto, ¿cierto? Bueno, la Tierra, ¿cierto?, se mueve en una órbita elíptica. Efectivamente es así, pero aquí está exagerada. Ya, la verdad que parece bastante circular la órbita de la Tierra, pero es elíptica. Ya. Cuando hablaba aquí en esta parte, este párrafo habla de la forma empírica, ¿cierto? Quiere decir forma práctica o experimental, ¿ya? Esta es la forma teórica o la forma empírica. Y la tercera ley, ¿cierto?, nos dice o nos relaciona sobre la distancia a la que se encuentra un planeta del Sol. Cuando hablamos de distancia, estamos hablando de la distancia que hay entre el centro del Sol y el centro de un planeta. Esa es la distancia. A esa distancia se le llama radio orbital, ¿ya? Y la radio orbital va a ser un promedio. Pero cuando yo miro una elipse, ¿cierto?, no puedo decir que el radio va a ser siempre el mismo. Miro aquí arriba, por ejemplo, de nuevo. Ese radio es distinto que este radio, por lo tanto, nosotros sacamos un promedio para hacer cálculos. ¿Ya? Entonces la tercera ley relaciona el radio orbital, que es A, que aquí está el cubo, y el periodo o el tiempo que se demora en trasladarse un planeta en torno al Sol, y el periodo está al cuadrado. Esa acá es una constante. Ya vamos a trabajar con esta ecuación para que no se complique. ¿Ya? Ahora, fíjense lo siguiente. Aquí yo tengo una tabla donde tengo las distancias. Tengo la distancia en radio orbital y el tiempo que se demora en años. El radio promedio está en, ¿por qué son tan chicos esos números? Porque está en unidades astronómicas. Esas unidades astronómicas, ¿cierto?, se hacen para simplificar los cálculos. ¿Qué es una unidad astronómica? Bueno, una unidad astronómica es la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. Aproximadamente, no es exacto este número que está acá, pero aproximadamente 150 millones de kilómetros. Por lo tanto, ¿cierto? Fíjense que cuando hablamos de la Tierra, miren acá la Tierra, dice Tierra, radio orbital 1, una unidad astronómica, periodo orbital en años 1, para nosotros es 1, y de ahí comparamos todos los demás. Obviamente los planetas que están más cerca del Sol se demoran menos. Fíjense que Mercurio se demora 0,241 años. 0,2, o sea, casi el 25% de un año. Venus se demora 0,61 años, o sea, 62% aproximadamente del año terrestre. Y de ahí para adelante, Marte hasta Neptuno, ¿cierto? Obviamente es mucho más que uno. ¿Ya? Así que, importante tener esos datos. Los periodos están en años y las órbitas o radios orbitales están en unidades astronómicas, al menos que me digan, ¿cierto?, que son distancias en kilómetros. Ya. Aquí tengo la tercera ley de Kepler, ¿verdad?, con la cual vamos a trabajar. Dice, para calcular el periodo T o el radio orbital de un planeta o cualquier otro objeto, podemos emplear los datos de otro planeta. Por ejemplo, en este caso vamos a usar siempre los de la Tierra. Como por ejemplo de la Tierra, si usamos la ecuación, y aquí tenemos, esta va a ser nuestra ecuación ahora.
el periodo orbital de un planeta A elevado al cuadrado partido o dividido por el radio orbital del planeta A al cubo va a ser igual al periodo del planeta B al cuadrado dividido por el radio orbital del planeta B al cubo. ¿Ya? Aquí al lado están definidos cada uno de los elementos. Entonces, fíjense que ahí tengo un ejemplo. Si sabemos que el radio orbital de Mercurio es 0,38 unidades astronómicas, según la tabla anterior, y el radio orbital de la Tierra es 1 unidad astronómica, y también sabemos que el periodo orbital de la Tierra es un año, ¿cierto? Entonces calculemos el periodo orbital de Mercurio. Bueno, tengo mis datos ahí. El que está con signo de interrogación son los datos que yo necesito encontrar, despejar de mi ecuación. Y si yo despejo de la ecuación, me queda esto que está acá. ¿Por qué una raíz cuadrada? Porque estoy hablando de que estoy despejando el periodo de algo o un planeta que está al cuadrado. ¿Sí? Si yo pongo esos datos ahí, ¿cierto? Me queda que finalmente la raíz cuadrada de 0,38 al cubo es igual al periodo del planeta Mercurio. Y eso me da 0,234, que es lo que aparece en la tabla de más arriba. No es exacto el valor, porque a lo mejor hay unos errores, ¿cierto?, en los decimales que usamos, pero es bastante cerca de lo que se encuentra tabulado en Internet. ¿Ya? Si resumimos entonces, para calcular el periodo de un planeta, conociendo el periodo y el radio de otro, bueno, usamos esta ecuación que está aquí, la raíz cuadrada de eso que está dentro. Por otro lado, si queremos calcular ahora el radio orbital, ¿cierto? Vamos a despejar de la misma ecuación, ¿verdad? Pero nos va a quedar una raíz cúbica ahora. ¿Por qué una raíz cúbica? Porque A, o el radio orbital, está al cubo. T es el periodo, ¿cierto?, del planeta A. T, acá abajo, es el periodo del planeta B. Y A es el radio orbital de B. Yo quiero calcular el radio orbital de A. ¿Sí? Y aquí tenemos un ejemplo. Si quiere determinar la distancia o radio orbital que hay entre el Sol y un planeta que tarda 4 años terrestres exactos en completar una vuelta, su periodo orbital. Si usamos la ecuación anterior y comparamos con los datos de la Tierra, nos queda que tenemos el periodo de la Tierra 1, el radio orbital de la Tierra 1 también, periodo orbital del planeta 4 años, y el radio orbital del planeta no lo sabemos. Si hacemos este cálculo que está acá, ¿verdad? Queda la raíz cúbica de 4 al cuadrado, o sea, la raíz cúbica de 16. ¿Por qué no tomo en cuenta los otros números? Porque son unos. 1 al cubo es 1 y 1 al cuadrado es 1. Y eso, ¿cierto? Si saco la raíz me queda 2,5198 unidades astronómicas. ¿Ya? Si miramos la tabla, este planeta debería estar entre Marte y Júpiter. No existe ese planeta, porque entre Marte y Júpiter hay un cinturón de asteroides. ¿De acuerdo? Ya. Si transformamos esta unidad astronómica a kilómetros, nos queda que está a 377 millones de kilómetros del Sol, del centro del Sol. ¿Ya? Acá tenemos 3 videos con resúmenes, ¿verdad? Y los pueden mirar ustedes para completar esta idea. Y nos vamos ahora a la guía número 3. Perdón, la guía número 6. Y la guía número 6, ¿cierto? Habla de la otra ley importante que se refiere a Newton y la gravitación universal. Bueno, Sir Isaac Newton, que es bastante posterior, ¿cierto? Estamos hablando de 1600 y algo, ¿sí? Él, entre otras observaciones, él hizo muchas investigaciones, pero una de las más importantes es esta. También contribuyó con la mecánica, ¿verdad?, clásica, ya todo lo que tiene que ver con fuerzas. Pero, bueno, aquí también está incluida la fuerza, obviamente. Él habló, ¿cierto? Se dio cuenta que los cuerpos en el espacio se atraen gravitacionalmente. La gravedad es una fuerza atractiva. Quiere decir eso que siempre se atraen, como cuando tengo dos imanes y yo atraigo, pero los imanes son diferentes porque también los puedo repeler, ¿cierto? En este caso solamente hay fuerzas atractivas. Y la fuerza de atracción gravitatoria tiene que ver con cuando yo suelto un cuerpo en caída libre y cae hacia la Tierra. Bueno, no cae hacia la Tierra, cae hacia el centro de la Tierra. ¿Ya? Esta es la dirección que tiene. Entonces, aquí, ¿cierto? Esta ley, yo la voy a mostrar definitivamente, dice,
que la fuerza de atracción gravitatoria está dada por una constante G, ¿ya? La multiplicación de las masas de los cuerpos dividido por el radio o la distancia que los separa al cuadrado. ¿Qué es lo que es G? G es una constante que dice que es 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton por metro cuadrado partido por kilogramo cuadrado. Recuerden que las unidades en física son tremendamente importantes, nos están indicando algo. Ya aquí abajo está recordando que las masas se miden en kilogramos, las distancias se miden en metros y las fuerzas se miden en newton. Esa es la unidad de la fuerza, tal vez ustedes no lo saben, se los presento. La fuerza se mide en newton, en honor a Sir Isaac Newton, ¿verdad?, que contribuyó con con la ciencia. Ya. A ver, ¿qué es lo que significa esta constante de gravitación universal? Que es G. Significa, ¿cierto?, la fuerza de atracción entre dos cuerpos que tienen masa 1 kilogramo cada uno. Por ejemplo, tengo dos paquetes de arroz, de 1 kilo cada uno, separados de 1 metro de distancia. Y eso me da que tengo la constante de gravitación universal 6,67 por 10 elevado a menos 11. Ya, es importante utilizar en la calculadora correctamente la notación científica. Dejo más abajo en esta guía un link donde se muestra, ¿verdad?, cómo utilizar la calculadora con notación científica. ¿Ya? Bueno, este descubrimiento nos ha permitido, por ejemplo, poner en órbita satélites que nos permiten las telecomunicaciones con internet, con televisión, con radio. ¿Ya? Hay una pregunta aquí, ¿ah? Este link también es importante. Esta pregunta dice, ¿podrías imaginar lo que pasaría si no tuviéramos luna? Bueno, una de las cosas que si no tuviéramos luna es que nuestro clima, ¿cierto?, sería tremendamente inestable. De hecho, la luna se está alejando. ¿Ya? Los que son más curiosos pueden investigar acerca de eso. Ya. A ver, aquí por ejemplo me están mostrando, voy a explicar un poquito esto para que se vea mejor. Me está mostrando que la distancia que yo debo medir, ¿cierto?, está entre el centro de la Tierra y en este caso el centro de la Luna. Aquí tengo un claro ejemplo, ¿cierto?, de un objeto que orbita a otro más grande. Y por ende la masa de la Luna, debo conocer la masa de la Tierra, debo conocer la distancia que nos separa, ¿cierto?, la Luna de la Tierra. Y con eso, ¿cierto?, podría calcular la fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna. ¿Ya? Bien. Bueno, aquí hay un dato importante. La fuerza de atracción gravitatoria siempre es atractiva, nunca repulsiva. Los cuerpos en el espacio no se repelen, siempre se atraen. Por eso el Sol atrae a los planetas y la Tierra atrae a la Luna. Ya. Aquí hay un ejemplo, ¿cierto? Inducción científica. Fíjese que la masa de la Tierra es 5,97 por 10 elevado a 24 kilogramos. ¿Qué quiere decir ese número? Es 597, ¿cierto? Y aquí yo tengo 24 dígitos después del 5. Si yo cuento aquí, tengo 24 dígitos. Eso quiere decir este cuadrito. Si usamos la ecuación, ¿cierto? Dice la fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna en Newton, ¿ya? Tengo la constante G, tengo la masa de la Luna, tengo la masa de la Tierra y tengo la distancia que separa la Tierra de la Luna, que son a todo esto 384.400 kilómetros o 384.000 perdón, 384.400.000 metros. Si yo pongo esos datos acá, usando una calculadora científica, puedo encontrar que la fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna es 1,98 por 10 elevado a 20 newton. O sea, es un número muy grande, una fuerza bastante grande. ¿Ya? Aquí está el link para resolver, ¿cierto?, cómo utilizar la calculadora con notación científica. Ya. Actividad. Aquí, ¿cierto?, yo les doy una serie de datos que son de todos de los 8 planetas, ¿ya? Datos, ¿y qué datos necesito acá? ¿Cierto? El periodo orbital, por ejemplo, ¿ya? Puedo tener la masa va a ser tremendamente importante para yo poder calcular, y la distancia media al Sol. Entonces yo, ¿qué me pedían? Me pedían que calculase la fuerza de atracción entre el Sol y los planetas. Por eso yo di aquí
la masa del Sol. La masa del Sol es 1,989 por 10 elevado a 30 kilogramos. ¿Ya? Acá abajo tengo un ejemplo. Lo voy a hacer con Mercurio. Entonces, ¿qué hago? Fuerza de atracción entre Mercurio y el Sol. 6,67 por 10 a la menos 11, que es la constante gravitación universal, por la masa del Sol, por la masa de Mercurio, dividido por la distancia en metros. Por eso le agregué 3 ceros. En metros que separa el Sol de Mercurio, entre los centros, y eso al cuadrado. Eso me da 1,307 por 10 elevado a 22 newtons. ¿Ya? Y así lo puedo hacer con los otros planetas, ¿verdad?, que me quedan. Ya, hay una pregunta acá. Si yo hago todos los cálculos, ¿verdad?, me voy a dar cuenta que mientras más me alejo del Sol, menor va a ser la fuerza de atracción entre el Sol y ese planeta. ¿Sí? Porque la fuerza depende de la distancia al cuadrado. Y si estoy dividiendo por una distancia al cuadrado, como dice acá, dividiendo por una distancia al cuadrado, mientras más grande es la distancia, más chico es el número. Porque la fuerza se debilita a través de la distancia. ¿Ya? Y había un desafío. Ese desafío correspondía a utilizar la expresión, ¿verdad?, para encontrar la masa B, conociendo la distancia de separación, conociendo la fuerza que los atraía, ¿cierto?, y conociendo la masa del objeto A, o del planeta A. Había que despejar, ¿de dónde? De esta ecuación que yo he pintado aquí arriba, de la ecuación de gravitación universal de Newton. Y si yo despejo la masa M grande, que es la masa del cuerpo más grande, masa B, me queda sobre esta acá, fuerza por raíz al cuadrado, partido por constante de gravitación universal, por la masa del cuerpo más pequeño. Si yo pongo todos esos datos acá, la masa del cuerpo más pequeño me da 1,487 por 10 elevado a 28 kilogramos. ¿Ya? Yo los invito a practicar con la calculadora. Vean el link que les dejé aquí arriba, ya de la guía, para que puedan utilizar bien la calculadora, porque muchas veces nosotros sabemos cómo hacer el cálculo, pero fallamos en el resultado. ¿Ya? Eso es todo. Nos vemos en la próxima oportunidad. Y les voy a dejar, ¿cierto?, el link de mi canal de YouTube para que ustedes puedan ir siguiendo los videos que voy a subir. Que estén muy bien.